Queridos hermanos, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Qué alegría poder encontrarme con ustedes a través de la palabra de Dios. Que este encuentro sea de bendición para cada uno de ustedes. Este deseo que tengo, que el Señor les bendiga, que el Señor hable a sus corazones y que este momento que vamos a estar juntos en esta enseñanza pueda dar fruto y fruto en abundancia. Hoy día vamos a hablar sobre el tema rescatados del pecado. Hemos sido salvados, rescatados. Y yo quiero iniciar con la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados con bienes perecederos, el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado y se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Tenemos que entender que el acto supremo, más sublime, más hermoso que Dios ha hecho es habernos rescatado, salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Ya lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y se salve. Y cuando encontramos en el Antiguo Testamento al personaje Abraham, en el libro del Génesis, cuando el hijo de la promesa, Isaac, ya tiene 12 años, Abraham se siente comprometido a llevar a su hijo y ofrendar la vida de su hijo ante Dios. Y lleva a su hijo hacia el monte Moriah. Está el niño cargando la madera. Isaac le pregunta a su padre: Padre, tenemos madera, tenemos fuego, pero ¿y la ofrenda? ¿Y cómo vamos a llevar? No veo ningún animal que vamos a sacrificar. Y Abraham tiene una frase hermosa: Dios proveerá, Dios se encargará. Y es así que cuando llegan al monte, justamente para sacrificarlo, Abraham recuesta a su hijo sobre el leño, sobre la madera, lo amarra para evitar de que en algún momento el niño pueda reaccionar ante lo que va a hacer su padre. Abraham levanta el cuchillo para tomar la vida de su hijo y ofrendarla, porque el sentir de Abraham era eso. Se sentía comprometido a entregar todo, incluso la vida de su hijo. Levanta el cuchillo y cuando lo va a enterrar en el cuerpo del pequeño, el Señor, el ángel del Señor, actúa, se manifiesta y le dice a Abraham: no tomes la vida, no toques la vida de tu hijo. Esta imagen del Antiguo Testamento es poderosa porque aquí encontramos que precisamente Abraham entrega a su hijo. Ese es el modelo, es la entrega de Dios Padre entregando a su propio hijo, a su amado, a su unigénito. Y así como Isaac lleva la madera para el sacrificio, de la misma manera Jesús cargó con el madero de la cruz. Y cuando llegaron al monte, también Jesús ascendió a un monte. Y es el Padre el que ofrece al Hijo. Es el Padre el que va a entregar la vida del Hijo. Jesús tiene una misión. El nombre de Jesús significa Yahvé salva. Eso significa Jesús, Yahvé salva. Y el ángel Gabriel, cuando se le aparece a la Santísima Virgen María en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, él le anuncia que el nombre del niño será Jesús, porque salvará a su pueblo.
Así es que desde el principio, el testimonio de Jesús es salvarnos, es la misión que Él tiene. Incluso cuando los pastores están en el campo, Jesús acaba de nacer y los ángeles se aparecen a los pastores, le dicen, les anunciamos una buena noticia, una alegre noticia. Os ha nacido en la ciudad un Salvador, un Salvador. Entonces, la misión de Jesús es salvarnos, rescatarnos. Y aquí el apóstol Pedro, el primer papa, nos escribe de una manera hermosa, porque dice, sepan que no han sido liberados. Y en otras traducciones dice rescatados. Liberar, rescatar. Y aquí, curiosamente, el verbo hace referencia en griego a pagar una deuda económica. Pagar una deuda económica. Y entonces vemos cómo en la Biblia el tema de pagar, de dar, de ofrendar, precisamente es algo que tienen en la conciencia muy clara los miembros del Antiguo Testamento. Ellos sacrificaban, entregaban animales, derramaban sangre de animales para precisamente pagar su deuda. Quiero ir incluso un poco antes, al relato del Génesis, en el capítulo 3. Ustedes ven, ahí está la caída de la humanidad. El hombre y la mujer rechazan a Dios, el pecado, consciente, libre, deliberadamente, rechazan el plan de Dios. El pecado del hombre y la mujer es querer hacer su propio plan, su propia voluntad, su propia ley, sus propios mandamientos. Así es que allí vemos que han pecado. Y curiosamente, ellos se dan cuenta que están desnudos, han perdido la inocencia. Ahora hay una conciencia y todo aquello que Dios había creado puro, santo y bueno, ellos ya lo perturban. Todo entra en caos. El pecado tergiversa, daña, distorsiona el plan de Dios y viene la sanción. Tenemos ese texto hermoso de Génesis 3:15, el protoevangelio, significa primer evangelio, primer anuncio de buena noticia, donde Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, refiriéndose a la descendencia de la mujer, mientras tú le muerdes el talón. Allí está la profecía, la primera. Acaba de pecar el hombre y la mujer y ahora Dios les ofrece la salvación. Una mujer pura, inmaculada, que va a estar en total contraposición con Satanás, la Virgen María. Y el descendiente, el hijo de esta mujer, le aplastará la cabeza a la serpiente. E inmediatamente después del castigo que viene sobre la serpiente y que hay consecuencias por el pecado del hombre y la mujer, ellos, el hombre y la mujer, Adán y Eva, salen del paraíso. Dios pone un ángel en la puerta para que no entren al paraíso. Les niegue el acceso. Y acá viene lo interesante. En ese momento ellos estaban desnudos, pero la palabra de Dios dice que Dios les dio una vestimenta con las pieles de animales. Queridos hermanos, la palabra de Dios es riquísima. Mire este detalle. Esas pieles de esos animales fueron sacrificados. Este es el primer indicio, vestigio bíblico de una ofrenda, de un pago, de una entrega. Aquí encontramos el sentido de cómo el pecado requería ese pago, esa ofrenda, esa manera de entregar a Dios algo como una demostración de arrepentimiento, suplicando perdón. Sin embargo, sabemos que esa fórmula no iba a resultar. El sumo sacerdote, y esto era una costumbre en el Antiguo Testamento que incluso se ve en el Nuevo, el sumo sacerdote
una vez al año entraba en el templo. Y dentro del templo de Jerusalén había una habitación que se llamaba el Santo de los Santos, el Santo Santorum. Esa habitación, el Santo de los Santos, allí no había nada más que el Arca de la Alianza y estaba precisamente totalmente deshabitado. Ninguna persona podía ingresar allí. Estaba prohibido, restringido. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, antes de ingresar en este lugar, se purificaba, hacía unas abluciones, luego entraba y pronunciaba el nombre de Yahvé. No había otra forma. Interesante. El sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Yahvé. Yahvé. Jesús significa Yeshua. Yahvé salva. El nombre de Jesús es el que nos salva. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Y aquí encontramos también a Juan el Bautista, que un día ve venir a Jesús, ve que Jesús está caminando y se adelanta Juan, extiende su voz hacia la gente, proclama y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La traducción literal es que carga con los pecados del mundo. Porque Jesús, cuando es bautizado en el Jordán, ese bautismo, esa inmersión es un signo, una señal que los primeros cristianos también utilizaron de sumergirse en las aguas, morir y luego resucitar a una vida nueva. Jesús desciende en las aguas y luego sale de las aguas, pero Jesús ahora carga con los pecados del mundo. Ha sido el Señor el que ha asumido todos los pecados. Romanos 6:23 dice, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Todos estamos privados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice también, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Es la muerte. Pero el pago, la dádiva, el don de Dios es la vida eterna. Mientras el pecado nos da muerte, Dios nos da vida. Jesús dijo, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, separados de mí, no pueden hacer nada. Se necesita estar conectados a Jesús, el Salvador, para recibir salvación. Y por eso Jesús una y otra vez insiste, soy el camino, soy la vida, soy la luz, soy el pastor. Jesús tiene clara bien cuál es la misión que le corresponde hacer. Él tiene un rol importante. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 430, nos va a hablar precisamente del nombre de Jesús, Salvador, salvación. Y Jesús, dice el Catecismo, en ese momento, el Padre recapitula, hace un resumen de toda la historia de salvación del hombre en la persona de Jesús. Esto es hermoso. Y el catecismo seguirá diciendo, yo les animo a que ustedes busquen el catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Universal, numeral 430 y en adelante, y van a encontrar ustedes una riqueza hermosa, realmente bella, de cómo Jesús es el Salvador, el único Salvador. Allí vamos a encontrar en Romanos 10:13 que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero no estamos hablando de pronunciar una palabra
como un rito mágico. Estamos hablando de una adhesión. ¿Se acuerda usted que en el Éxodo capítulo 3, Dios se manifiesta en la zarza ardiente ante Moisés? Moisés se cubre el rostro, está espantado. Según la creencia en el Antiguo Testamento, ninguna persona puede mirar a Dios cara a cara porque inmediatamente morirá. El hombre es tan pecador y Dios es tan santo que ningún ser humano resistiría la santidad de Dios. No puede verle. Y la creencia era, el que ve a Dios se va a morir. Moisés se da cuenta que Dios le llama en la zarza ardiente: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Moisés se tira de bruces, se cubre el rostro y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y entonces Dios le va a decir el nombre: yo soy Yahvé. Pero esa expresión, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, que parece encriptada, que parece media secreta, Dios lo dice así porque también en la antigüedad la gente creía que si sabía el nombre de la divinidad, las personas podían tener un poder sobre esa divinidad. Así es que cuando Moisés le pregunta: ¿quién eres? Cuando me pregunten por ti, por tu nombre, ¿qué les voy a decir? El Señor le responde: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy Yahvé. De tal manera que ninguna persona puede controlar a Dios. Dios es el Rey, Dios es el soberano, Él es el Señor. Eso está clarísimo en la carta a los Romanos, en todo el capítulo 10. Así es que encontramos la salvación de Dios, que nos ofrece, que nos da, que nos entrega esa bendición. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que estamos llamados a ser rescatados. Volvamos a Primera de Pedro. Vamos a ir desmenuzando paso a paso. Dice también la palabra en el versículo 18. En el versículo 18 dice: hemos sido rescatados no con bienes perecederos de oro o plata. Aquí Pedro está haciendo referencia a esa creencia que había que saldar una deuda. ¿Sabe? Cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo está entregando su vida, y la última palabra de Jesús, ¿cuál es? Todo está consumado. Pero la palabra en griego que utiliza Jesús en ese momento hace alusión: la deuda está pagada. Ha sido Cristo que ha muerto en la cruz, ha derramado su sangre. Como dice la carta a los Hebreos, ya no se necesitan la sangre derramada de animales, de toros, sino la sangre del Cordero Santo, del que no tiene pecado, de Jesús. Es la ofrenda del Padre que entrega al Hijo por amor. Es lo más sublime que podemos encontrar. Si tuviéramos que quedarnos con un solo versículo de la Biblia, si tuviéramos que decir cuál es el versículo que resume toda la palabra de Dios, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Ahí está resumido todo. Ese es el resumen de la historia de la salvación. Todo lo que Dios ha hecho es por amor a nosotros, a ti, a mí. Y su amor es tan grande, tan osado, que es capaz de darlo todo, sacrificarlo todo, aún a su propio unigénito, al amado. Lo entrega como ofrenda de amor. El gesto más hermoso que pueda hacer alguien: entregar de sí mismo lo más querido, lo más amado, lo más atesorado. Eso hizo el Padre
con nosotros. Y por eso dice en el versículo 19, no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin mancha y sin tacha. La palabra dice que Jesús era en todo igual a los hombres, excepto en el pecado. Cordero sin mancha que derrama su sangre. Versículo 20. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado. Y acá hay una revelación teológica. Permítanme esta noche enseñar, decir un poco más. Muchos pueden pensar que Dios creó todo y que el demonio se metió y entonces como Dios dijo, ya nos echó a perder todo, entonces no me queda otro remedio que sacrificar a mi hijo, el verbo se hace carne para que muera. No. Desde antes que existiera el mundo, el misterio de la encarnación ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en el deseo de Dios de mostrar un amor no con palabras, sino con hechos. Y aquí lo dice claramente. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado. Así es que este plan maravilloso de Dios no es reciente, intempestivo. No es que nosotros perdimos de alguna manera el sentido y que perdimos el rumbo y Dios tuvo que, vamos a hacer algo para parchar. Es que no se trata de un parche. Es el plan de Dios revelándose, manifestándose, entregándose. Y por eso dice el texto más adelante, y se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Y es que Dios se manifiesta para nuestro bien. Cuando Él irrumpe en la vida de una persona, Él lo hace para nuestro bien. Bendito momento cuando tú y yo nos encontramos con el Señor. Bendito momento en que tú y yo escuchamos la voz del Maestro, escuchamos la voz del pastor y empezamos a seguirle. Y tal vez esta noche alguien está viendo este mensaje, está escuchando estas palabras y es la primera vez que escuchas que este Cordero Santo, que este Jesús Salvador, precisamente es el que te ama y se entrega por ti, solo por ti. Y si fueras la única persona sobre el planeta que existiera, Él te amaría tal igual como lo hace ahora, con intensidad, con amor perfecto. Yo quiero decir algo más. La encarnación de Jesús, la muerte y la resurrección es un todo. Si hablamos de ser rescatados, de ser salvados, no es que solo la cruz. Sí, la cruz es el momento culmen de entrega, de demostración, de abandono. Es allí donde Dios, más allá de las palabras, con hechos, demuestra su amor por nosotros. Jesús lo dice, que el amor más grande es dar la vida por los amigos. Pero la encarnación, la muerte en la cruz y la resurrección son un todo. Y es parte de la redención, del rescate de Dios, todo este plan en conjunto. Por eso el querigma, el primer anuncio, el querigma es el primer anuncio que los apóstoles proclamaban cuando anunciaban a Cristo al principio. Los primeros cristianos daban este anuncio, un anuncio gozoso, de viva voz, así, gritándolo, porque así se anunciaba el querigma. No habían parlantes, no habían micrófonos, se daba de viva voz. Pues el primer anuncio, la primera proclamación era decir,
este Jesús que se encarnó, murió en la cruz, ha resucitado, es el Señor. Y ese es el discurso de Simón Pedro la mañana de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ahí está clarito. Él predica y ese es el formato. Y lo va a volver a predicar después y después Pablo también. Es que ese es el mensaje. La encarnación, la muerte y la resurrección. Así es que en la muerte Jesús dice todo está consumado. Y el día de la mañana de resurrección, de Pascua de resurrección, domingo de resurrección, Jesús se aparece delante de los apóstoles y va a soplar sobre ellos, les dirá, reciban el Espíritu Santo y añade esto, a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces, el regalo pascual de Jesús es su paz, su Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Quiere decir que la cruz de Cristo está conectado a la efusión, como es esta cruz bendita de la renovación, que ha sido toda una inspiración. Del costado abierto de Jesús, una efusión del Espíritu. De la cruz brota esa efusión del Espíritu y el regalo de Cristo resucitado es el perdón. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Así es que tenemos nosotros una alegría enorme de poder constatar que el perdón es el plan de Dios. El plan de Dios no es la condenación. La palabra también dice que porque algunos creen que Dios tarda, eso también lo dice San Pedro, un día son como 1000 años son como un día. ¿Y por qué parece que Dios tarda? Es que Dios quiere la salvación de todos nosotros. En otras palabras, nos está dando tiempo. Mira, yo soy profesor por tantos años. Cuando tomaba examen, habían alumnos que terminaban el examen rápido, se habían preparado, pero siempre tenía un grupo de rezagados. Yo veía cómo sufrían, a mí me daba una pena. Yo decía, este no ha estudiado. Y sufrían, y se acercaba el tiempo, iba a tocar el timbre, se acababa, y ellos me miraban suplicando, y por favor, profesor, todavía no he terminado. Y decía, mira, vamos a hacer algo, ahorita viene el recreo, ya, te voy a dar unos minutos, pero si termina ese plazo yo ya no puedo hacer más porque ya empiezo otra clase. Bueno, yo no me quiero hacer el buen agente, pero a veces renunciaba a mi recreo para ayudar a esos chicos. Les daba un plazo, les daba un chance. ¿Por qué? Porque yo quería que ellos pudieran lograr el objetivo. Mi plan no era desaprobarlos, dañarlos, frustrarlos. Yo quería que ellos aprendan. Y además era una buena oportunidad para demostrarles que yo estaba dispuesto a darles oportunidad. Pues Dios hace mejor que eso. Parece que Dios demorara, pero en realidad nos está dando tiempo para arrepentirnos, para aceptar su salvación, para acercarnos a Él, para suplicarle perdón. Dios, con su muerte, nos está llamando ahora. El tiempo es ahora. Nos está pidiendo que aceptemos esa salvación, ese perdón, con su muerte, con su resurrección. Yo creo que el Señor tiene para cada uno de nosotros regalos hermosos. En la primera carta de Juan, vamos a buscarlo, primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la palabra. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Si reconocemos, hay una condición, está en condicional. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel,
porque Él es fiel. Perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Dios no quiere nuestra perdición, nuestra condenación. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos al trono de gracia para recibir bendición. Él quiere rescatarnos de esta vida sin sentido. Él quiere liberarnos de toda tiniebla, como dice en la carta a los Colosenses. Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1, versículo 13, 14. Repito, Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice la palabra de Dios: Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y quien nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, de quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. La redención viene de Dios y Él quiere que aceptemos, que acojamos, que recibamos este don preciado. Es el Padre que nos entrega a su Hijo, a Cristo. Es Él que ofrenda, como Abraham quiso ofrendar a su hijo Isaac, el Padre sí que lo hace, nos entrega a su Hijo Jesús en la cruz. Y nosotros tenemos la bella y hermosa oportunidad esta noche de decirle al Señor: yo quiero recibir esa palabra, yo quiero recibir esa promesa, yo quiero recibir esa obra de misericordia. Porque de esto trata toda esta enseñanza, de misericordia. Porque tú y yo nunca podríamos pagar la deuda por nuestros pecados. Hemos ofendido a Dios y nuestra deuda es impagable, no se puede pagar. Pero vino Jesús y fue Él quien nos ha regalado la redención y nos ha rescatado de la oscuridad, de las tinieblas, para llevarnos a la luz. Y por eso el Señor esta noche nos invita a que acojamos ese bello don, ese bello regalo. Permítanme decirles algo más. Jesús, que es la luz del mundo, quiere iluminar nuestros corazones. Quiere iluminar nuestro interior. Quiere iluminar nuestra vida. Quiere entrar en nuestro corazón y traer luz. Porque así como en una casa hay varias habitaciones, así también en nuestro corazón hay varios lugares que aún la luz de Jesús no ha brillado. Y por eso nos confesamos. Y por eso a la vuelta de la esquina, en lo que menos pensamos, la carne se revela y queremos pecar. San Pablo decía: no me entiendo. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es la lucha que cada día tenemos. Esta noche podemos permitir que Jesús ilumine nuestro interior. Y tal vez en tu interior, en tu corazón, hay una parte que Él tiene que iluminar y tiene que rescatarte de esa tiniebla. Todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Y el Señor solo quiere darnos luz y salvación. Ha llegado el momento, ha llegado la hora. Dios tiene un llamado para ti. Ya no puedes posponerlo. El Señor te dice a ti ahora, en este momento: ¿aceptas mi amor? ¿Quieres recibir mi amor? ¿Quieres ser rescatado? ¿Quieres que rescate tu hogar, tu matrimonio, tu vida, tu relación con tu familia? ¿Quieres que yo ilumine toda tu vida, todo tu caminar?
¿Quieres que yo sea el Señor de tu vida? Esto es lo que Jesús quiere. Y nos está llamando y no puedes posponerlo. Él lo quiere ahora. Te invito a hacer una oración conmigo. Inclina tu cabeza. Cierra tus ojos. Ora conmigo. Señor, te damos gracias por cada persona que está viendo este mensaje, que está escuchando este mensaje. Te doy gracias porque tú estás llamándonos, porque tienes paciencia, porque tú estás alargando el tiempo lo más que puedes para darnos una oportunidad de acoger tu salvación, para pedirte perdón, para recibirte en nuestro corazón, para decirte, amado Jesús, ven y quédate con nosotros. Queremos con nuestros labios, pero sobre todo con nuestros corazones, pronunciar tu nombre santo. Señor Jesús, mi Señor, mi Dios. Hoy vengo ante ti. Es verdad, Señor, yo quiero pertenecerte, pero hay áreas en mi corazón aún que están cerradas. Hay áreas de mi corazón que están en penumbra. Ven a iluminar esta noche mi vida, mi corazón. Ven y toca esas heridas que tengo, esos complejos, esas necesidades de querer compensar con objetos o hasta con personas lo que yo necesito realmente, que es tener tu amor. Esta noche, Señor, quiero acoger tu salvación. Quiero sentirme rescatado, salvado por ti, porque para esto viniste, para salvarme con tu amor, con tu testimonio hermoso en el madero de la cruz, pero sobre todo con tu gloriosa resurrección. Gracias, Señor. Gracias por regalarnos esa mañana resucitado el perdón, la posibilidad de recibir perdón a través de la confesión. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos de todo corazón. Amén. Amén. Hermanos, permítame en nombre de ustedes, si tú quieres hacer un gesto con Jesús, yo lo voy a hacer por ti, le voy a dar un beso a la cruz. Y cuando yo lo haga en tu corazón, tú di, Señor, yo también te acojo, te beso a ti, Jesús. Que Jesús te bendiga, que llene tu vida de bendición, de felicidad. Jesús está contigo, en tu corazón, y no hay nada más bello, nada más hermoso que tener al Señor en nuestra vida. Gracias, queridos hermanos. Un abrazo grande para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Recen por nuestro ministerio, por mi esposa María y por mí. Nos encomendamos a sus oraciones y de todo corazón deseo que Dios les prospere y les bendiga. Y como siempre les digo a todos, siempre firmes en la fe.